Amén, amados hermanos, le damos la bienvenida, que tengan una feliz tarde, feliz noche y que Dios les bendiga grandemente. Hoy continuamos con Reyes de la Biblia. Estuvimos viendo viernes pasado el capítulo 23 del libro del Primera de Samuel y bueno, hoy continuaremos con esta historia de David. Ahora a continuación estaremos con mi hermano Pedro Rodríguez con el capítulo 24. Previamente una breve introducción de lo que estuvimos observando. Bueno, bendiciones y Dios les bendiga, hermano. Bueno, gracias a Dios primeramente por la oportunidad que nos da nuevamente de juntarnos a seguir aprendiendo de su palabra, seguir aprendiendo de Él, seguir aprendiendo de Jesucristo. Y pues como comentaba nuestro hermano Alejandro, pues nos encontramos estudiando los reyes de la Biblia y en este momento pues estamos estudiando el rey Saúl, un momento bien especial pues de su reinado. Se encuentra en plena persecución de David, buscando encontrar a David para matarlo, ¿verdad? Y al mismo tiempo también estamos estudiando a David, quien se encuentra en una etapa crucial de su vida, ¿verdad? Y de todo lo que es su relación con Dios y de todo lo que Dios hace con él. David en este momento se encuentra en el momento de persecución, en el periodo de fugitividad, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Está en el desierto huyendo de la mano de Saúl, quien busca su vida. Y estamos estudiando y haciendo contrastes interesantes entre estos dos hombres. Estamos viendo y observando el corazón de Saúl, estamos viendo, observando el corazón de David, estamos viendo el enfoque de Saúl en lo externo, en la vanagloria, en la gloria personal, en lo temporal, en el poder, y en muchas cosas terrenales y equívocas, en contraste al enfoque de David, el corazón de David, que como lo hemos estado estudiando, es un corazón conforme al corazón de Dios. Y David pues nos muestra un tipo de Jesucristo, una figura de Jesucristo, y pues vemos claramente el enfoque y el anhelo que él tiene en su corazón, que es siempre agradar a Dios, darle la gloria a Dios, desarrollar una buena relación con Dios, un adorador de Dios, un hombre dependiente de Dios, de la voluntad de Dios y del acercamiento constante y continuo con el Señor, con nuestro Dios. Entonces hemos estado viendo ocasiones, acontecimientos, escenas de la vida de ellos. Y pues en este momento, pues es un momento bien crucial, porque acaba Saúl en el capítulo 23 de perder una oportunidad bien especial de capturar a David al final del capítulo 23, ¿verdad? Como lo vimos la semana pasada, ya lo tenía prácticamente rodeado y ya lo tenía prácticamente listo para prenderlo, ¿verdad? Como dicen los últimos versículos del capítulo 23, hasta que le llegó la noticia de que los filisteos habían irrumpido la ciudad capital de Jabes de Galaad y tuvo que Saúl, en este caso, abandonar y desperdiciar esa ocasión crucial de atrapar a David, pues, y regresarse con sus tropas a Jabes de Galaad, a la ciudad capital donde él tenía el palacio, ¿verdad? Entonces pierde la oportunidad Saúl porque Dios no lo permitió, porque Dios protegió, porque Dios respaldó y porque Dios cuidó a David. Entonces vamos a ver en el capítulo 24 qué continúa sucediendo, qué continúa ocurriendo, y vamos a seguir viendo a un Saúl aún obsesionado, o sea, a pesar del descuido que hizo de las fronteras de su ciudad y de la nación por perseguir a David, casi que los filisteos pues hacen desastre, aún sigue dejando la ciudad sola y planeando buscar a David para matarlo. Entonces, vamos a leer el capítulo 24 completo para que sigamos viendo a este rey con una ambición egoísta y equivocada. Entonces, vamos a pedirle a algún hermano pues, que voluntariamente nos haga la lectura del capítulo 24. ¿Okay? Versículo 1 al versículo 25. Vamos a leerlo completo. El 21 de Samuel 24, dice la palabra de Dios así: Dios perdona la vida de Saúl en Engadi. Dice la palabra: cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Gadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escondidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses.
Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces de detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl lo miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas en casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así como de la mano no será contra ti. Tras quien ha salido el rey de Israel, ¿a quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy lo que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Porque Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Palabra de Dios, hermanos. Amén. ¿Qué es lo primero que llega a sus mentes, a sus corazones, a su pensamiento, al oír este evento y este acontecimiento en la cueva de Engadi? A ver, Mi antes hermano, de iniciar. pasa, eso para mí es como, no sé, a veces como me confunde el corazón de Saúl. A veces vemos un corazón orgulloso, soberbio, con un corazón de instinto asesino, y va y manda a matar a todos los sacerdotes de Israel. Y ahora vemos un hombre que teme por su vida. Ya entendió que David va a reinar, ya entendió que David es el que va a suceder el trono, y ya está pidiendo clemencia. Ya él sabe que lo que le viene es la muerte. Entonces eso me llama la atención, hermano. Amén, amén. Gracias, Alejandro. Muy bien. ¿Quién más quiere aportar algo breve sobre su apreciación o lo que llega a su mente y a su corazón al escuchar esta escena? A ver, hermano querido. Vemos la actitud de David.
El mismo Saúl lo tiene que reconocer. Tú me has pagado con bien, habiéndote yo hecho mal. O sea, es una actitud que es difícil a veces de entender, porque todo lo que Saúl le ha hecho a David, hasta ahora, todo lo que Saúl le ha hecho, tratar de matarlo, o sea, perseguirlo, y él teniendo la oportunidad, como decían sus propios siervos, tienes la oportunidad ahora, Dios te lo puso ahí para que lo mataras. Y David todavía dice, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. O sea, David decía, si alguien tiene que hacer algo contra Saúl, que sea Dios, no yo. O sea, Dios es el ungido de Dios. Dios lo puso ahí y Dios es el que lo tiene que sacar de ahí, no yo. Entonces vemos la actitud que tiene David, una actitud noble, a pesar de que era un enemigo que le quería causar daño enorme, pues lo quería matar. Entonces, es de admirar pues la actitud que tiene David, el corazón que tiene David, el amor que tiene David. Ahí ve la comparación con Jesucristo. Hacer bien al que te hace mal, es lo que él enseñaba. Hacer bien al que te hace mal, y Jesús lo enseñó y lo practicó. Entonces, por ahí vemos el mismo corazón de Dios, el mismo corazón de Dios, así como tenía David, como tenía Jesús también. Practicando el bien ante los que te hacen mal, orando por los que te persiguen, orando hasta por los que te estaban matando en la cruz del Calvario. Es difícil, ¿no? Pero es una actitud cristiana que debemos imitar también nosotros en este siglo. Amén. La gran oportunidad que tenía David en sus manos. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más quiere compartir algo de este capítulo 24? Buenas tardes. El Señor siempre nos ha demandado amor, misericordia y compasión. Y es justamente lo que estoy viendo en David, pues, porque David no dejó de amar a Saúl, aún con todo el problema que tenía él contra él, y la misericordia y la compasión pues pudieron ver en esta oportunidad que tuvo en la cueva, y así se mostró, pues conforme como Dios quiere que seamos nosotros con nuestros semejantes, que actuemos con amor, con compasión, con misericordia. Gracias. Amén. Amén. Y otro detalle también que vio David es la humildad que tenía David. Yo creo que cuando él se presenta ante Saúl, le hace reverencia, o sea, se inclina varias veces, le dice mi Señor, sabiendo que él era el próximo rey de Israel. Él podía exaltarse, decir, yo soy el que voy a ser rey, ya tú no eres nadie. O sea, él podía tener una actitud diferente. Pero fíjese la actitud de David, una actitud humilde completamente. Que al final Saúl tiene que reconocer, yo sé que tú eres el que vas a gobernar, pero ahora júrame que no me vas a hacer daño, no nos vas a hacer daño a nosotros, a todo lo que era mi descendencia de Saúl. Y fíjese que David hasta lo jura, se lo jura. O sea, es la actitud humilde que tiene David, es increíble. Pues. David pudo haber resuelto todo en un minuto. Sí. Y pudo haber hecho llegar la bendición, pudo ser rey. Todo lo tenía en sus manos, pero la profunda relación que tenía con Dios, o sea, David sabía que no era el momento. No era el momento y no era la manera, no era la forma. No se precipitó, fue paciente, hubo dominio propio. A ver, ¿alguien más quiere compartir algo? ¿Quiere decirnos algo interesante y puntual sobre el acontecimiento? Roberto. Bueno, la sombra es muy clara. La sombra de David de siendo sombra de Cristo, y Saúl siendo la sombra de nosotros. Porque Saúl tiene la unción, está ungido como rey. Nosotros somos ungidos también como reyes. Y merecemos la muerte. Merecemos la muerte, y sin embargo, nuestro Señor nos perdona. Nuestro Señor nos perdona. Wow. Es una actitud también, el perdón que estamos estudiando aquí, que estamos viendo, requiere que la persona que perdona sea poderosa. Fíjate bien. O sea, humilde pero poderosa. O sea, Cristo era poderoso. Cristo tenía todo el poder del mundo. Lo tiene todavía y lo va a tener por siempre.
¿verdad? Y David era ungido rey también. Tenía poder, pero le perdonó. Entonces, ese poder es poder para poder servir, para poder, ¿verdad?, realmente no usar la condición de venganza. La venganza se la dejamos a Dios, ¿verdad? Se la dejamos a Dios, igual que José a sus hermanos, ¿verdad? Él les perdonó, a pesar de lo que lo habían vendido y lo habían metido ¿verdad?, en una cisterna, en fin, todo ese asunto. Entonces, y el perdón es una actitud también. Y el perdón tiene que ver con el reconocimiento del valor de a quien se está perdonando, ¿verdad? Porque él dice, ¿cómo mataré a un ungido de Dios? Y nosotros tenemos mucho que aprender de eso, porque los ungidos de Dios, nuestros hermanos, no tenemos derecho de dividirnos, de criticar, de hablar mal de ellos, aunque nos estén tratando de matar. Fíjate bien, aunque nos estén tratando de matar. Hebreos capítulo 12 dice, considerad aquel que sufrió las hostilidades, ¿verdad? La hostilidad de la gente, del pueblo de Dios, de su propio pueblo. Sufrió, o sea, nosotros pensamos que Cristo le dolió mucho las manos, el costado, los pies, ¿verdad?, la cabeza. Pero lo que nos dice Hebreos capítulo 12 es que le dolió que sus propios hijos, hermanos, su propia creación, lo despechara, lo odiara, le tratara mal. Y sin embargo, que eso estaba pasando, ¿verdad?, él prefirió sufrir por nosotros y morir en la cruz. Y esa actitud, aquí no vemos a David sufriendo hasta la cruz, pero sí siguiendo, exponiendo su vida, perdonando. Es un tremendo ejemplo, tremendo ejemplo para nosotros. Wow. Amén. Esa me dejó así como que buenísimo. Gloria a Dios. Maravilloso. Somos un Saúl, ¿verdad? Que merecemos el castigo, merecemos la muerte, pero recibimos el perdón de Jesucristo. O sea, poderosísimo. Maravilloso. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Su palabra, pues, que nos ha dejado y que tenemos la oportunidad de estudiar y de conocer de él. ¿Alguien más? ¿Algún hermano quiere hacer algún aporte? ¿Algún comentario breve sobre este acontecimiento? Sobre la oportunidad que tuvo David. A ver, Marcial. Mira, Pedrito, a mí lo que más y pienso que es una de las cosas que también hay que tomar en cuenta, la confianza que estos hombres tenían en Dios, esa relación tan íntima con Dios. O sea, esa fe tan grande, tan directa. O sea, es un amigo que aunque no lo ven, aunque no tiene acto de presencia, hablan con él y todo lo hacen por él y para él, con aquella franqueza, con aquella sinceridad, con aquel dominio, pues, y con toda esa fe. Eso yo pienso que es algo digno de admirar. Amén. Así es, la relación que David tenía con Dios era tan profunda, era tan íntima, era tan fuerte, tan estrecha, que lo hacía proceder y lo hacía reaccionar de esa manera tan especial, con esa misericordia, con ese amor y con ese gran perdón. Amén, hermano querido Alejandro. Aquí me está comentando mi cuñada algo importante y a mí me hago la pregunta, ¿cuántas personas había en esa cueva, Pedro? ¿Estaba David y más o menos se puede saber? Yo estaba leyendo que las cuevas de Adulán eran unas cuevas muy extensas
lo suficientemente extensas para que se ocultasen todos los hombres de David juntamente con David. Recuérdate que Saúl le dieron ganas de ir al baño, o sea, le dieron ganas de ir a hacer su necesidad, ¿verdad? Y obviamente Saúl no sabía que en esa cueva estaba David y estaban sus hombres escondidos, como lo vemos allí en los versículos iniciales del capítulo 24. Y era una cueva lo suficientemente grande pues para que estuviese David con sus hombres, muy extensas, y eran muchas cuevas que habían ahí en Gadi, ¿okay? Entonces, muchos se preguntan, oye, pero David se acercó hasta Saúl a 1 metro, 1,5 metros de separación que estaría David pues descargando, en este caso, Saúl descargando haciendo su necesidad, y en ese momento fue David y le cortó el borde del manto, ¿verdad? Otros dicen que fue que Saúl se quita gran parte de la investidura y la coloca sobre una piedra, sobre un trozo de árbol, y se aparta de su investidura unos metros y se termina de descubrir, de desnudar y hacer su necesidad. Pues y en ese momento, en esos metros de separación que está lo que se quitó Saúl, pues el manto que se quitó Saúl, ahí fue que aprovechó David y entró y hizo el corte del borde del manto, ¿okay? Pero sí cabían los hombres de David. Entonces, Mira, ya para entrar... Pedro, perdona, y entonces fíjate algo que me llama la atención que me comenta mi cuñada, que, oye, el dominio de esos hombres de no volverse loco y no actuar sino si David no lo dice. Bueno, David tuvo que reprimirlos a ellos en el versículo 7. Entonces, ya lo vamos a ver ahorita. O sea, esos hombres lo que estaban esperando era la noticia de David. Está listo. Cuando David se separa de ellos y se acerca a Saúl, que estaba en ese momento en el baño, haciendo su necesidad, esos hombres lo que estaban esperando era la señal de David. Listo, ya el hombre está muerto. Pero entonces imagínate, David regresa a ellos y regresa con un borde del manto de Saúl. Entonces, imagínate cómo se sintieron ellos de molestos y de decepcionados de David, porque era la oportunidad de oro. Ellos estaban convencidos que era la oportunidad que tenía. Inclusive ellos decían, el día que te dio Jehová, he aquí el día que te dijo Jehová, en el versículo 4, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano. O sea, yo estaba investigando eso y eso no, o sea, Dios no le prometió nunca eso a David. Probablemente fue algo que surgió en los comentarios de ellos, pero nunca Dios le prometió a David algo como eso. Entonces, ellos esperaban la muerte de Saúl en ese momento. Imagínate, hombres endeudados con Saúl, molestos con Saúl, amargados de espíritu por causa del entorno de Saúl. Era el momento de la solución definitiva a todos sus problemas, pero Saúl les reprimió. Entonces, fíjense, volviendo al inicio, versículo 1 y 2, pues ya vuelve Saúl, ahora sí entrando ya en el desarrollo, vuelve Saúl a obsesionarse con David, y abandonar la capital Jabes de Galaad, a descuidar la capital. Parece que no aprendió lo que pasó en el capítulo 23, que por descuidar la capital irrumpieron los filisteos. Y fíjense, por eso no es casualidad que en el mismo versículo 1 diga así, pues, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, o sea, Saúl acababa de expulsar a los filisteos de que prorrumpieron en el país. Y oye, en vez de estabilizarse, bueno, proteger más, resguardar más la ciudad por el descuido que hizo, más bien se fue a perseguir a David. Un hombre totalmente obsesionado con David, ¿okay? Le dan la información de que están en Gadi, al final del versículo 1, y fíjense lo que dice el versículo 2, 3,000 hombres escogidos, o sea, los mejores guerreros, 3,000 hombres, tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Entonces, Saúl continúa, el diablo continúa, o sea, el diablo está obsesionado por cazar nuestras almas en este caso. Vemos en el versículo 3, hay un eufemismo, ¿verdad? Cuando dice cubrir sus pies, dice, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Un eufemismo es una forma de lenguaje, para disimular algo que no puede ser mencionado por motivos vergonzosos, obviamente, ¿verdad? Saúl iba a hacer sus necesidades fisiológicas, eso es lo que significa cubrir sus pies. Y fue el momento en el que David aprovechó. Esa cueva era tan grande que todos sus hombres estaban escondidos en los rincones.
¿okay? Y obviamente Saúl entró solo a esa cueva. Saúl no entró con el ejército. Saúl entró solo a esa cueva. ¿Okay? Algo que me llama mucho también la atención en el versículo 5, ¿verdad? Cuando dice, después del versículo 4, cuando los acompañantes de David le dicen, mira, este es el momento, vamos a aprovechar lo que Dios te prometió, lo que Dios te dijo. David inmediatamente se acerca a donde está Saúl haciendo su necesidad y dice que se turba su corazón en el versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y yo quisiera preguntarles, quisiéramos que nos detuviéramos ahí un instante en esa expresión, se turbó el corazón de David. ¿Qué creen ustedes que significa eso? ¿O qué sentido tiene esa expresión allí? Me gustaría que la viéramos. Yo tengo dos posibilidades, ¿verdad? Sí, dos posibles significados, pero me gustaría escuchar en este caso a ustedes en este momento sobre qué significa eso en el versículo 5, que se turba su corazón. Bueno, voy con el primero que tengo yo en este caso. Se turba su corazón. Va David probablemente resuelto a liquidar a Saúl. Es la oportunidad. Lleva un cuchillo bien afilado. Y cuando se está acercando a Saúl, pues dicen otras versiones, la NTV dice se remuerde su conciencia, que dicen otras versiones. Probablemente David en ese momento cambia de idea. Probablemente David en ese momento no puedo. Es el ungido de Dios. Es el hombre que Dios escogió y cambió de idea, cambió de estrategia, cambió de plan. Dios le hizo entender rápidamente y cortó solamente un borde del manto. Cambió de idea, cambió de plan, cambió de intenciones porque su conciencia le remordió en ese momento. Probablemente lo convencieron esos hombres, mire, es el momento que Dios te dijo, y él fue decidido a liquidar a Saúl, pero cambió de idea porque la conciencia le remordió. Esa es una posibilidad. La otra, ¿verdad? La otra posibilidad es que probablemente David ya llevaba eso en mente. David ya llevaba en plan cortar el borde del manto de Saúl, y después que lo cortó, oye, se sintió mal. Tal vez está irrespetando al rey. Oye, como que no debía hacerlo. Es el rey de Israel, debo respetarle. Es mi suegro, es el ungido de Dios, y tal vez por eso se sintió mal, por esa estrategia que implementó en ese momento. Pero sea cual sea, pues, en mi entendimiento, creo que procedió sabiamente y correctamente. Entonces me gustaría escuchar qué opinan ustedes, si tienen alguna otra forma de entenderlo, aparte de esta que estamos mostrando. Yo creo que la segunda que tú dices es la más que encaja en esa situación, porque él no tenía la intención de matarlo cuando le corta la orilla del manto, pero él se sintió mal hasta de haber cortado la orilla del manto. O sea, hasta por eso ya se sintió mal, él se sintió con un remordimiento de conciencia por haber hecho eso. O sea, así sería la actitud de David, que ya por el hecho de haberle cortado la orilla, ya se sintió mal por eso. Él lo sintió como un abuso de parte de él contra el rey. Bueno, y eso que dice refuerza mucho más eso que dice. Amén. Sí. Inclusive hasta por tal vez sintió que le irrespetó, que le faltó el respeto al ungido de Dios, y eso pues hizo que se sintiera pues mal en ese sentido. Ahora, ¿alguien más quiere compartirnos algo sobre esa turbación del corazón o ese remordimiento de conciencia de David en este caso? Bueno, esa palabra aparece en Juan 14, claro, es un contexto de que los apóstoles se sienten mal, pues en el aspecto de que saben que Cristo los abandona, y mira, no se turbe vuestro corazón, yo no los voy a dejar huérfanos a ustedes. Pero ese turbar de David es que se siente mal, o sea, es un sentimiento de culpa, de dolor, exactamente, hermanito. Sí, Roberto. Ok, entonces en el versículo 6 vemos a David pues que respeta la autoridad de Dios, ¿okay? Y vemos en el versículo 7 lo que estaban mencionando ahora Alejandro, cuando David llega a sus hombres con el borde del manto. Mira, lo que tengo aquí es el borde del manto. Tal vez ellos pensaban
que David iba a llegar con la noticia, ya lo maté, sino que llega con el borde del manto, pues él en este caso tiene que reprimirlos, como dice el versículo 7. Y reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Imagínense las ganas que tenían esos hombres, hermano, de ir a acabar con Saúl. Era la oportunidad, hermano, tan esperada, el causante de su fugitividad, el causante de su sufrimiento, el causante de sus deudas, el causante probablemente de sus amarguras de espíritu. Era la hora, hermano, era el momento. Y el mismo David tal vez pudo llegar a pensar de esa manera, pero lo bonito que David no pensó de esa manera. David pensó distinto, ¿verdad? Pensó diferente. Entonces, vemos a partir del versículo 8 las palabras de David. Vemos a un David desde el versículo 8 hasta el versículo 15, descubriéndose delante de Saúl. Y es un discurso, ¿verdad? O son unas palabras de parte de David dignas de prestarle mucha atención, ¿verdad? Y dignas de aprender, en este caso, a cómo confrontar o a cómo sobrellevar de manera sabia y amable a aquellos que nos persiguen o a aquellos que nos han hecho daño o a aquellos que nos están haciendo daño. O sea, aquí aprendemos la manera y el modo de tratar con ellos, de abordarles a ellos, de confrontarles sabiamente, o sea, no confrontarles con ira, no confrontarles con venganza, no confrontarles con amargura, porque David tenía todos los motivos para andar amargado, para andar sediento de venganza, o sea, tenía todos los motivos, pero tenía un dominio propio tan tremendo, David, hermanos. Entonces nosotros, una de las cosas que muy probablemente tenemos en común en este momento, por lo menos los que estamos en esta sala, y la mayoría de las personas, es que en algún momento de nuestra vida alguien nos ha hecho daño, alguien nos hizo algo, alguien nos hirió, alguien nos ofendió, alguien causó algo difícil para mí, o alguien tal vez lo está causando en este momento. Y esto que estamos viendo acá es un modelo para nosotros, es un ejemplo para nosotros de perdón, hermanos, de perdón, y es la oportunidad que Dios nos está mostrando para ser diferente, porque realmente quien le está presentando todo esto a David es Dios, es Dios. ¿Okay? Fíjense, los hombres le dicen a David en el versículo 4, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano. Pero fíjense, ellos lo veían así, pero miren cómo lo veía David. ¿Okay? En el versículo 10, fíjense cómo decía David, he aquí, han visto hoy tus ojos, cuando le habla David a Saúl, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos. Los que acompañaban a David decían que Dios lo puso en sus manos para que lo matase. Pero David, gracias a Dios, no estaba convencido de eso. David estaba convencido que Dios lo puso en su mano, ¿verdad? Para perdonarlo, para mostrarle el bien, para mostrarle la misericordia, para mostrarle el perdón. Y yo estoy seguro que así como Dios le dio esa oportunidad a David, también nos la puede dar a cada uno de nosotros. También nos la da a nosotros, especialmente con aquellas personas que nos han dañado, que nos han agraviado, que nos han ofendido o que nos han causado mal o nos han causado daño. Una de las características más importantes, una de las virtudes principales, fundamentales del creyente, del seguidor de Jesucristo, es su disposición de perdonar. Porque si no perdonamos, todos lo sabemos, pues no vamos a ser perdonados. No vamos a ser perdonados. Entonces, volviendo al grupo de versículos del 8 al 15, donde están las palabras de David, la forma como David se dirige a Saúl, pues como estaba comentando Agustín al principio, David en su humildad reverencia a Saúl, se humilla delante de Saúl, como estuvo dispuesto nuestro Señor Jesucristo en Filipenses capítulo 2, también a humillarse hasta lo sumo, ¿verdad? A humillarse ante aquellos que le crucificaron, ante aquellos que le culparon. En este caso, David humillarse ante aquel que le andaba persiguiendo para matarlo, para liquidarlo. Pues David hizo reverencia y fíjense, lo más interesante, mi Señor, el Rey. Y fíjense que está con signo de exclamación, hermano. Eso a mí me conmueve mucho. Cómo David reconoce a Saúl como su Señor, el Rey. Mi Señor, el Rey.
Y David inclinó su rostro a tierra, o sea, David se tiró al piso prácticamente, inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y no solamente le reconoce como rey, hermano, me llama mucho la atención y lo tengo subrayado en el versículo 11, cuando David continúa su discurso y le dice, Padre mío, y mira, Padre mío. Oye, eso a mí me conmueve demasiado. Te anda buscando para matarte, te anda buscando para liquidarte, te anda buscando para aniquilarte. Y tremendo, te humillas delante de él, le reconoces como rey y como Padre mío. Padre mío. Qué bello el corazón de David, hermano. Por eso es un varón conforme al corazón de Dios. Por eso es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, David. ¿Ok? David en el versículo 9 prácticamente le dice a Saúl que lo han aconsejado mal. Mira, te estás asesorando mal, prácticamente. Fíjate cómo dice el 9. ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen? Mira que David procura tu mal. O sea, no hagas caso a eso que te están diciendo. ¿Quién te está diciendo esas mentiras? O sea, es lo que vemos de parte de David. Te estás rodeando de gente equivocada, ¿verdad? Versículo 10, David reconoce que es Dios quien lo puso en sus manos, como les acabo de decir ahorita, ¿verdad? No para vengarse y para terminar con todo, sino para probarle. O sea, Dios le puso a Saúl, a David en sus manos para probarle, para formar el corazón de David, para enseñarle a perdonar, hermano, porque Dios no trabaja de esa manera. Dios sabe trabajarnos, Dios sabe formarnos. Dios quiere enseñarnos. Mira, hermano, David en ese momento podía haber dicho, este es el momento para que se cumpla la promesa de Dios de que voy a ser rey. Este es el momento de yo tomar el poder, este es el momento de yo salir de esta tribulación, este es el momento de yo salir de este sufrimiento, de esta persecución. Era el momento, hermanos. Pero, sin embargo, pues, no procedió conforme a su justicia, conforme a su sabiduría, conforme a su propia prudencia. Espero en Dios, hermanos. Espero en Dios, hermanos. Mire, es un aprendizaje tan grande, hermanos. A no proceder conforme a nuestra sabiduría, no tomar las cosas por nuestras manos, sino esperar que sea Dios. ¿Verdad? David se encomienda a Dios desde el versículo 11 hasta el versículo 15, ya cuando David termina sus palabras, prácticamente se encomienda a Dios. Deja todo en manos de Dios, que sea Dios. Eso lo dijo Agustín también al principio, ¿verdad? Es que sea Dios quien defina, quien proceda. Yo no lo haré prácticamente, dice David. No está en mis manos. ¿Ok? Como dice el proverbio, versículo 13, de los impíos saldrá impiedad, así que mi mano no será contra ti. Qué bonito, ¿verdad? Estaba la solución a todos los problemas, hermano. Estaba la solución a la persecución. Sin embargo, David se controló, hermanos. Tuvo dominio propio. Esperó en Dios. Fue paciente. Inmediatamente, desde el versículo 16 hasta el versículo 21, vemos la respuesta de Saúl. Imagínense cómo quedó Saúl, ¿verdad? Sorprendido, wow. Y yo aquí en mis notas coloqué arrepentido y lo puse con signos de interrogación. Arrepentido con signos de interrogación, porque pareciera mostrar un arrepentimiento sincero, pues como mencionó también Alejandro al principio. O sea, Saúl tiende a confundirnos. Pareciera estar arrepentido de lo que viene haciendo. Sus palabras parecen ser tan sinceras, hermano, tan creíbles, ¿ok? Tan creíbles, desde el versículo 16, ¿ok? Y fíjese, David, o sea, así quedaría Saúl conmovido que le correspondió a David el Padre mío del versículo 11. Él se lo corresponde en el versículo 16 cuando le dice, hijo mío, David, hijo mío, David. Y alzó su voz y lloró en la parte final del verso 16. Y vemos sus palabras, vemos su reconocimiento. Por primera vez Saúl reconoce a David que va a ser rey. Creo que también Alejandro mencionó eso en su intervención inicial. Por primera vez Saúl reconoce que David va a reinar
Y en el versículo 21, Saúl compromete a David, ¿ok?, a través de un juramento de que no destruya su descendencia, de que no destruirás mi descendencia, ¿ok? No borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Saúl hace que David se comprometa, hermanos, que le prometa. Y vemos al final en el versículo 22, hermanos, a Saúl, pues comprometiéndose. Dice, y entonces David juró a Saúl, o sea, David le hizo el juramento a Saúl. Entonces, vemos una escena bien conmovedora, bien especial, ¿verdad? En donde hay mucho que aprender. Entonces, me gustaría en este momento que hicimos una descripción muy breve del pasaje, pues si tienen algún comentario, si tienen algún ejemplo o algo especial que quieran compartirnos antes de pasar a los aprendizajes y a las aplicaciones. Me gustaría escucharles. Amén, varón. Me llevaste a un pensamiento, hermanito, de aquellos que son como la onda del mar, varón, que estamos en un momento estamos bien, después estamos mal, es decir, queremos estar en luz, queremos estar en tinieblas, queremos estar en luz y estamos fluctuando y ese camino va surcándose izquierda, derecha, izquierda, no nos terminamos de definir. Quizás, como decía mi hermano Roberto, somos un Saúl que tenemos que trabajar mucho en nuestro corazón, hermano, porque a veces andamos así, me arrepiento de todo corazón y vemos al día siguiente otra vez hundiéndonos en un arrepentimiento mentiroso, porque realmente no lo hemos hecho de corazón y seguimos en ello. Me llevaste ese pasaje, hermanito. Sí, Saúl es como la onda del mar. O sea, Saúl es como la que es arrastrada de una parte a otra. Saúl, una de las cosas que caracterizaban a Saúl era su gran inestabilidad. Era un hombre muy inestable, era un hombre muy inseguro y no era la primera vez que aparentemente perdonaba a David. Ya lo había hecho en el pasado. Y bueno, nuevamente 2 capítulos más adelante, como lo vamos a ver en el 26, cuando lleguemos allí, nuevamente Saúl vuelve a perseguir a David. O sea, Saúl nunca se arrepiente de verdad. Entonces, Saúl, hermanos, es un tipo del cristiano infiel. Es un tipo del cristiano que no se convierte realmente, Saúl. O sea, yo lo veo también de esa manera. David es el tipo de cristiano fiel, es el tipo de cristiano que tiene a Jesucristo como el Señor de su vida, es un tipo de cristiano que tiene un corazón, o sea, es un tipo de cristiano que tiene el corazón conforme al de Dios, pero Saúl es todo lo opuesto. Y yo me preguntaba también, oye, si supuestamente las cosas se arreglaron entre Saúl y David en esta ocasión, en esta escena tan conmovedora, ¿por qué no volvió David allá al Palacio Real? ¿Por qué no volvió David allá a Jabes de Galaad, que era la capital que estableció Saúl en este caso? Pues recuerden que Jerusalén vino a ser la capital mucho después, ya cuando David reinó. En este momento la capital era Jabes de Galaad, o sea, y ahí estaba el palacio. ¿Por qué David no regresa? O sea, David no regresa porque David sabe, es lo que yo pienso, pues, en este caso. A pesar de que David lo perdona, a pesar de que David no tiene rencor, no tiene resentimiento, no tiene amargura de corazón, no tiene raíz de amargura hacia Saúl, pues yo creo que David en el fondo sabe que no es conveniente que él se traslade hacia allá, que regrese otra vez al palacio y prefiere retirarse, ¿verdad? Prefiere retirarse, como dice el versículo 22, subieron al lugar fuerte. Y ese lugar fuerte está colocado allí, pues no por casualidad. O sea, David sigue en defensa. David sigue ubicándose en un lugar donde él pueda defenderse y refugiarse. ¿Okay? Porque conocía los arrebatos, en este caso, de Saúl. Entonces, yo quiero que pasemos ahora, pregunté a Alejandro. También vemos a un David que, aunque esté otra vez a buenas, entre comillas, voy a hablar entre comillas, a buenas con Saúl, yo no voy a abandonar a esos hombres que vieron en David un liderazgo, vieron una pequeña luz, vieron un hombre de Dios, vieron realmente, y David les está predicando a esa gente, David los está evangelizando, varón, en el término cristiano nuestro, en el término judío, los está encaminando a lo que es la ley de Dios, lo que agrada a Dios, lo que es realmente un israelita del corazón. O sea, se los está mostrando
cómo es un hombre agradable a Dios. Y ellos están en Adulán, donde son, como leíamos capítulos anteriores, gente endeudada, gente muy triste, gente con problemas, y David está llevándole un gran bálsamo, un gran alivio a sus corazones. Y en este momento, aunque David vea nuevamente la casa y su esposa, él tuvo que haber pensado en Mical, él tuvo que haber pensado en sus aposentos, en lo que dejó, o sea, eso le pasa por la mente a cualquiera de nosotros, pero dije, no, yo no voy a abandonar a mis hombres, necesitan de mí, necesitan esta poquita enseñanza, o sea, lo veo desde ese punto de vista, cuando uno es llamado al ministerio, creo yo que a veces lo del mundo te llama, pero también el amor por el ministerio tiene que ser más grande, hermano. Lealtad, hermano. David tenía lealtad y David sabía esperar en Dios. David sabía cuándo era el momento, y esa es una de las cosas que más necesitamos aprender nosotros, a distinguir y a discernir cuándo es el momento oportuno, propicio y correcto. Y no era el momento de regresar, ni era el momento de matar a Saúl para resolver todo el problema y hacerte rey, ni era el momento tampoco de regresar ante el supuesto arrepentimiento de Saúl. No era el momento, y el discernimiento que tenía David, pues creo que lo estaba mencionando ahora Marcial, tiene mucho que ver por la gran relación, por la gran intimidad que tenía David con Dios. O sea, David dedicaba tiempo a la oración, David dedicaba tiempo a la palabra de Dios, David era un hombre de adoración, David era un hombre que alababa a Dios, que intimaba a Dios, que oraba a Dios, y ahí radicaba todo lo que hacía. El opuesto de Saúl. Saúl era un hombre totalmente apartado y alejado de Dios, un impío, pues, en pocas palabras. Entonces, ¿qué aprendemos de David? Yo quiero que pasemos ahora a hacernos esta pregunta, porque vamos a estar dedicando tiempo a esta pregunta. ¿Qué podemos aprender de él? O sea, aparte de que es un tipo de Cristo, perdonar y todas esas cosas, yo quiero que nos hagamos esa pregunta y que nos ubiquemos en algunos pasajes del Nuevo Testamento, y que por supuesto hayan aportaciones también en relación a la respuesta a esta pregunta. ¿Tienen algún aporte? ¿Tienen alguna acotación sobre qué más podemos aprender de él antes de ir a unas escrituras en este momento? Fíjate que el texto o el versículo 14, cuando él está hablando con Saúl, diciéndole que su mano nunca va a ser contra él, que eso es de los impíos, sería de un impío atentar contra la vida de Saúl. Y él mismo se compara con un perro muerto y con una pulga. Dice, ¿a quién ha salido a perseguir el rey? O sea, ahí vemos la humildad de David también, cuando él dice, estás persiguiendo, yo soy como un perro muerto, como una pulga, como diciendo, yo no valgo nada para que el rey de Israel salga a perseguirme a mí, como menospreciarse a sí mismo. Entonces, la grandeza del hombre está en eso, en que tú seas admirado por los demás, pero que tú no te exaltes a ti mismo, sino que te exalten, o sea, tus hechos exalten tu vida. Te alaba el extraño y no tu propia boca. Es un proverbio. Exactamente, correcto. O sea, que tú mismo no te exaltes, sino que los que te rodean son los que te exalten a ti por tus hechos, por lo que tú haces, por cómo actúas. Y eso es lo que sucedía con David. Él nunca se exaltaba a sí mismo, sino que se humillaba a sí mismo. Porque el hecho de compararse con un perro muerto, con una pulga, era humillarse a sí mismo. Era una humillación, o sea, imagínate tú. O sea, tremendo, ¿verdad? Tremendo. Pero eso no convencía a Saúl, esas palabras y esa humildad de David. A ver, Alex. Me gustaría aportar con respecto a qué nos enseña. Muchas veces nosotros nos sentimos, muchas veces somos atacados, pues muchas veces somos atacados incluso hasta por los mismos hermanos. Pero también esto me hace entender, después que he estado escuchándolos a ustedes, es que un hermano que ataca a otro hermano realmente está en la misma conducta de Saúl, que es una persona inconstante, es una persona que realmente no está con los dos pies bien fijos en el reino, realmente no está consciente de esos lugares celestiales donde el Señor ya nos tiene hoy en día, porque de lo contrario
no atacaría, pues. Entonces, encontrarnos ante el ataque, ya si se trata de un hermano cristiano, nosotros asumir la conducta de David, primero por entender en la condición que se encuentra el hermano, porque si nosotros respondemos, estamos cayendo en la misma condición. Nosotros nos estamos viendo igualmente inmaduros, igualmente inconstantes, igualmente no firmes en lo que realmente deberíamos estar. Pues. Entonces, esa prudencia, aparte de uno mantener la humildad, que eso no puede perderse, esa prudencia de saber actuar ante esas situaciones, pues, es lo que me está enseñando David aquí, pues. Entonces, Hay prudencia. Buena palabra. muchas veces nosotros podemos, de pronto actuamos de la misma manera, y eso es seguro que nos vamos a sentir sumamente mal por nosotros mismos. Primero por nosotros, segundo por con quien actuamos de manera impulsiva. Entonces, hay que tener ese control, que también lo veo aquí en David, ¿verdad? Que no actuó de manera impulsiva, y siempre tenemos que pensar antes de actuar, tenemos que pensar muy bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que a Dios le agradaría? ¿Cómo debes tú actuar en ese momento? Eso es ese es el aprendizaje que me llevo en esta clase. Amén. Excelente. Tengo por acá noble, amor, misericordia, compasión, humildad y ahorita prudencia y no impulsivo. Esto los he anotado aparte porque me parecen muy buenos y muy puntuales. Marcial. Activa tu micrófono, hermanito Marcial, para escucharte. No te oímos. Activa el micrófono, por favor. Ahora sí. Ya. Pedrito, mira. En la experiencia de este viejito de 69 años, leyendo a ese maravilloso Dios que nos enseña a través de su palabra, cuando Jeremías nos dice que tenemos un corazón engañoso, cuando en Proverbios, en Salmos, nuestra opinión, Dios no la toma en cuenta, nuestra sabiduría humana, Pablo en incontables pasajes dice que lo carnal, que lo humano, no significa nada para Dios. Entonces, este modelaje de David significa o nos da a entender de que nosotros tenemos que ser en un grado de humildad muy alto. O nosotros tenemos que estar en un grado de humildad muy, muy alto. Nosotros tenemos que hacer morir nuestro ego, porque es lo que nos aparta de Dios, es lo que nos causa muchos problemas y es lo que no nos deja entrar en la sabiduría, en esa relación íntima con Dios. Imagínate o imaginémonos cuán grande es el concepto, el criterio que Dios tiene acerca de David para decir que está de acuerdo con su corazón. Imagínate tú el concepto, la exaltación de nuestro Padre Celestial con respecto a David, que lo llega a elogiar como su corazón. Dios estima a David muchísimo. Es que es algo sorprendente. Fíjate tú cómo Alejandro
hizo esa ilustración de lo que dice David, que él se considera como un perro, como una pulga. O sea, él se menosprecia. Él menosprecia su condición de hombre, su condición de ser humano. Se humilla tanto que pone a esos animales como él. O sea, rebaja su condición. Entonces, esto de verdad es admirable. Esto es admirable, esa condición espiritual de humildad. Y yo la refiero a que debemos imitarla como la lucha contra la carnalidad, contra la lucha contra el ego, contra la lucha contra ese orgullo, esa soberbia que nosotros tenemos, esa prepotencia que nosotros tenemos siempre de creernos lo que no somos. Somos simples vasos de barro. Somos un objeto de un artesano que es demasiado grande. Somos hijos de un creador que todo se lo debemos a él. Bueno, y faltarían palabras. Me emociono mucho porque qué bello es nuestro Dios enseñándonos. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué sabiduría tan grande, hermanos queridos. Oye, hermanito, gracias por tus palabras, varón. Gracias, varón. Seguimos, hermanito Pedro. Pero el hermano me va a conmover a mí también, Pedrito. Amén. Amén, así es, qué bonito, claro que sí. Bueno, viejito, casualmente el problema de Saúl es el ego y el contraste de David, la humildad. Roberto. Tengo algo que corregir al hermano Gregorio Marcial Ochoa Jiménez. Él no es viejo, es joven. Yo le llevo más de 11 años. Más de 11 años. Solo eso. Pero sí, la humildad de David es la misma humildad que Jesús. Jesús se despojó de sí mismo, de su deidad, y se hizo siervo. Imagínense cuánto bajó de calidad. Y Salmo 22, David, cuando escribe la profecía de la cruz, dice, soy un gusano, lo que dice Jesús. Pero también la grandeza del poder del perdón. El perdón, para empezar, el perdón que nos enseña Cristo y que nos enseña David, es totalmente unilateral. O sea, no tiene nada que ver con a quién está uno perdonando. Aquel, si no se arrepiente, no importa, tú lo perdonaste. Amén. Tú lo perdonaste. Así como Jesús desde la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No se habían arrepentido. Esos que lo estaban matando no se habían arrepentido. Entonces, el perdón verdadero que requiere una fuerza de carácter, una nobleza, es la palabra que usaste hace un ratito. ¿No? Es ese mismo carácter que también mencionó Agustín en un par de clases anteriores, ¿no? de que el perdón es del corazón, es de aquí adentro y es unilateral, ¿no? Y es una demostración de amor hacia los demás. Ahora, la contraparte que es Saúl, ¿verdad? En vez de Saúl pensar que es perro o gusano, ¿no? Es al revés, él siempre está pensando en él mismo. Inclusive cuando se da cuenta de que hizo mal, inclusive cuando reconoce que David va a ser rey, lo único que le importa es su pellejo, porque le dice, júrame que no vas a quitar el nombre de aquí. Wow. Todavía está pensando en sí mismo solamente, ¿verdad? Pablo, al revés, Pablo, por ejemplo, cuando él escribe su condición, dice, desearía yo mismo ser anatema.
en Romanos 9, o sea, ser condenado con tal de que mis familiares se salvaran. O sea, estaría dispuesto a ser condenado. Fíjate lo que está diciendo. Ni siquiera está buscando salvarse el pellejo. Así de humilde está dispuesto a sufrir Pablo por los demás. Entonces, ese mismo ejemplo es el ejemplo de Jesús, porque Jesús, al ser colgado de un madero, era maldito a los ojos de los hombres, ¿no? A los ojos de los judíos. Maldito, condenado, no bendito, ¿no? Solo eso. Perdón por la Amén. interrupción, mi hermano Marcial. Amén, varón. No sé si el hermanito Ángel, que activó el micrófono, si quiere comentar algo, hermanito. Sí, hermano, yo quería comentar algo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Y sí, de verdad es de mucho aprendizaje el hecho de ver esta historia, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos relata. Vemos nosotros acá a Saúl y a David. Dice la palabra de Dios que Saúl fue el primer rey de Israel. Un gran privilegio ha tenido este hombre, ¿verdad? Una gran responsabilidad que el Señor le ha dado al primer rey de Israel. Y dice la palabra de Dios también que Saúl era dice que en Israel, hablándolo en palabras más sencillas, dice que no había un hombre más hermoso que Saúl, que de los hombros para arriba sobrepasaba a todos los del pueblo, que tenía unos ojos hermosos. Bueno, lo describe como una persona de gran belleza. O sea que, digamos que tenía esa gran bendición física y aparte de eso la bendición espiritual de ser el primer rey de Israel. Sin embargo, lo vemos acá en una condición, ¿verdad?, bastante triste, donde él se apartó del Señor y bueno, está pagando el haberse apartado. Sabemos nosotros y entendemos que el separarse de Dios trae consecuencias muy graves. Dice la palabra de Dios en Ezequiel, nosotros vemos que describe claramente que la persona puede pasar toda su vida haciendo lo bueno delante del Señor, pero si se aparta a lo último, todas las cosas buenas que hizo no le serán tomadas en cuenta, dice la palabra de Dios en Ezequiel 18. Y dice lo contrario también, que el impío, si se arrepiente de su pecado, todas las cosas malas que hizo le serán borradas y no le serán recordadas. O sea que el rey Saúl tuvo sus tiempos muy buenos, pero cuando él se apartó, ya lo bueno que hizo y las cosas, el obedecer en un principio y todo, el reinado y todas las cosas buenas que tuvo, ya no las tiene. Y por el otro lado vemos a David, ¿verdad? Que aunque el rey lo está persiguiendo, cuenta con la bendición de Dios y bueno, y Dios lo está protegiendo. Entonces, bueno, eso es algo que nosotros como cristianos debemos entender, que si estamos nosotros obedeciendo al Señor y bajo la protección de Él, independientemente de las cosas que pasen a nuestro alrededor, porque muchas veces nosotros no sabemos, nosotros vamos a trabajar, estamos en la calle y estamos sometidos a muchos peligros que no nos enteramos, no nos damos cuenta, pero el Señor sí sabe, el Señor nos cuida. Llegamos a casa y no sabemos nada, pero el Señor nos ha cuidado de 1000 peligros. Entonces, esto es algo que hay que considerar. Sí, por otro lado, lo que quería comentar, bueno, algo que no tengo muy claro, ¿no? ¿Verdad? O que no estoy muy de acuerdo, es el hecho de comparar a David con Cristo. ¿Y por qué digo esto? Aunque yo estoy claro, porque el apóstol Pablo incluso dice, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Nosotros debemos imitar a los hombres de Dios. Debemos ser imitadores de Cristo, de los que hacen lo bueno, principalmente de Dios, ¿verdad? Pero el decir de que veo a Cristo en David, no me parece, porque incluso yo veo el Señor Jesús le preguntó a los fariseos, por ejemplo, ¿qué dicen ustedes de Cristo? ¿De quién es hijo? Cuando los fariseos le respondieron en Mateo 22, 42, le dicen que él es el hijo de David. Él dice así, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Y el Señor refuta 2 veces a esa respuesta. Le dice el Señor, él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí vuelve en el versículo 45 y le dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? O sea, el Señor está haciendo un contraste, que no le comparen o que no, o sea, que él es hijo de Dios, más no de David.
Aun cuando David, sabemos nosotros y entendemos que Dios le dio, realzó la condición de él delante de los hombres, y así queda escrito como que David fue un gran hombre de Dios, pues el corazón de David es conforme al corazón de Dios. Entonces el apóstol Pedro en Hechos 2 y el apóstol Pablo también, ellos aclaran y hablan esto de David. En Hechos 2:29, por ejemplo, dice Pedro hablando, dice: varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y en Hechos 2:34 dice: porque David no subió a los cielos, pero el Señor mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Eso lo dijo Pedro. Y el apóstol Pablo en Hechos 13, en el versículo 36 dice: porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, que ¿qué es lo que están haciendo un contraste? Que David fue muy grande, pero David vio corrupción. David fue un hombre. Más realzan a Cristo. Dice: en Cristo es que nosotros debemos poner nuestros ojos. Hermano, disculpe por extenderme. Bueno, muchas gracias por el buen estudio, hermano. Tranquilo, hermano Ángel, no te preocupes. Gracias por el aporte. Excelente, buenísimo. Sobre todo la reflexión de Ezequiel, de Saúl, pues de que lo hizo bien al principio, pero después cayó y eso lo hizo perder todo. Ezequiel 18, está maravillosa esa comparación. Cuando hablamos de Cristo y de David, o sea, cuando hacemos la comparación, es simplemente eso, es una comparación, ¿verdad? Recordando que en el Antiguo Testamento hay muchas figuras de Jesucristo, muchos tipos de Jesucristo, imágenes o sombras de Jesucristo, ¿verdad? Pero la imagen verdadera es Cristo, obviamente. Simplemente David es, por decir de algún modo, una sombra o un anticipo o alguien que nos hace recordar o alguien que nos hace ver al verdadero Cristo, que obviamente es 100% superior, pues es el Hijo de Dios sin pecado, obviamente. David pecó y David se equivocó. Simplemente David es una referencia o una sombra, como muchas otras sombras en el Antiguo Testamento, o muchos tipos en el Antiguo Testamento de Cristo, ¿verdad? Que son una figura del Cristo que ha de venir. O sea, por eso en este caso del linaje o de la descendencia de David es que viene el Cristo, ¿verdad? Cristo es descendiente según la carne, en este caso de David. Y solamente eso, pero obviamente no estamos diciendo que son iguales o que son los mismos. Simplemente David fue usado por Dios para mostrar o para anticipar, por decirlo de algún modo, al Cristo que vendría, ¿verdad? Como muchos otros tipos en el Antiguo Testamento que Dios utilizó, o figuras o sombras que Dios utilizó en el Antiguo Testamento para mostrar al verdadero Cristo. Simplemente eso. No sé si eso más o menos aclara un poco. No sé si Roberto o Alejandro tienen también algo que aportar sobre la comparación que hacemos de Cristo y de David. Pero de resto, pues, maravilloso. Sí. Claro, varón. Amén. Bueno, es que el único que está en la Biblia que dice un varón conforme al corazón de Dios es David. Entonces, cabe la comparación. Y Cristo es uno solo, es unigénito. Ahí no tenemos ninguna duda, hermanito. Claro. Seguimos, Okay. varón. Bueno, yo quisiera, pues ya nos quedan pocos minutos, yo quisiera antes de finalizar leer por lo menos un par de escrituras del Nuevo Testamento, que, cónchale, no me parecería justo leerlas, y más con lo que hemos visto en la cueva de Engadi. Quisiera que leyéramos Romanos capítulo 12, versículo 16 al 21, ¿okay? Para que veamos allí de alguna manera condensado o resumido lo que hemos visto en David, ¿verdad? Y lo que aprendemos de David, en este caso. 12, 16 al 21. Y quien lo tenga, que por favor nos ayude con la lectura. Amén, varón. Dice la palabra: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tremendo. No puedo dejar de pensar en lo que vimos ahorita en Romanos al leer esta escritura, ¿verdad? David no fue sabio en su propia opinión, o sea, no se dejó guiar o llevar por sus posibles impulsos, ¿verdad? Como dice Proverbios, esto lo dice Pablo tomando en cuenta Proverbios capítulo 3, versículo 7, pues no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y Pablo en este caso lo recuerda, y veo a un David haciendo exactamente eso mismo, ¿verdad? No pagando mal por mal, versículo 17, ¿ok? No pagó mal por mal a Saúl, que andaba buscando para matarlo, para destruirlo. No buscó vengarse, versículo 19, o sea, buscó la paz, versículo 18, buscó la paz. No buscó vengarse en el versículo 19, sino que dejó lugar a la ira de Dios, porque David sabía que la venganza es del Señor, pues. Entonces más bien le hizo bien a Saúl en este caso. Y me gusta mucho, pues como dice el versículo 21, pues que David no venció el mal con el mal, sino que el mal lo venció con el bien. El mal lo venció con el bien. Entonces, es probable que ya hayamos tenido la oportunidad o que tengamos la oportunidad ahorita o que Dios nos presente la oportunidad en el futuro que le presentó a David de poner a la persona que probablemente nos hirió, nos ofendió en nuestras manos, no para vengarnos, no para deshacernos de ella, no para actuar en contra de ella, sino para mostrar el perdón, para mostrar a Jesús, para mostrar las actitudes de Jesucristo, el perdón de Jesucristo en este caso. Entonces, es importantísimo pues este consejo que vemos acá en Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Vamos a ir hasta allá. Este pasaje también me hace bastante ruido y me hace mucho recordar en este caso a David y a lo que acabamos de ver en la cueva de Engadi. ¿Okay? 4, 31 y 32. Quien lo tenga, por favor, que nos lo lea. Amén, varón. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Imagínense. David tenía muchas razones para andar amargado, para guardar raíces de amargura, como dice Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Pero que va, no se dejó llevar por la amargura, no se dejó llevar por la ira, por el enojo, ni por la malicia. Todo lo contrario, como dice el versículo 32, más bien fue benigno, más bien fue noble, más bien fue compasivo, misericordioso, ¿ok? Perdonó, tuvo compasión, tuvo perdón, o sea, por eso vemos en él una figura, tipo en este caso, de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Simplemente David nos hace comprender más lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Simplemente David nos ayuda a entender y a comprender más el corazón y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo en este caso. Y por último, cuando terminamos ya de responder la pregunta que aprendemos de David, yo aprendo a un David que en la persecución y en los tiempos difíciles no hay que desesperarse, hay que tener paciencia. Dios sabe cuándo va a darle fin a su periodo de fugitividad. Dios sabe cuándo viene el fin de esa persecución. Dios sabe cuándo viene el momento para que Él sea rey, o sea, esperar completa y totalmente en Dios. Él pudo, ¿verdad?, asesinando a Saúl, entre comillas, resolver su problema, resolver la persecución que tenía, pero no fue sabio en su propio vida. Esperó en Dios, dependió de Dios. Recordemos que David era un hombre de oración, David era un hombre entregado, David era un hombre que dependía de Dios, totalmente a diferencia del opuesto de Saúl, Saúl apartado totalmente de Dios. Su yo, su ego, sus intereses, su carnalidad, David es lo opuesto. Depende de Dios totalmente y ciegamente. Amén. Entonces, que el Señor me les bendiga grandemente. No sé si tienen alguna otra
aportación, alguna otra mención, o algún otro ejemplo o alguna otra cosa, ¿verdad? Y pues seríamos, lo podríamos recibir, lo podríamos escuchar con mucho gusto. Y si no lo tienen, bueno, que el Señor les bendiga grandemente. Amén, hermanito. Bueno, hermanos, como le decía mi hermanito, bueno, estamos ya para despedirnos. Si tienen algún otro comentario, preguntas, sugerencias, reclamo, lo que necesiten. Bueno, hermanos, vamos a dar por finalizada entonces la